había tenido los ánimos suficientes para continuar con el proyecto Barracuda y hablar ante una cámara, pero digamos que hoy me levanté de buen humor. Suelo decir que soy una persona que habla de sí misma como si tuviera 10 años de muerto. Y cuando el optimismo viene a mí, llego también a decir que me siento como un montón de lingotes de oro, pero enterrados debajo del mar. Estas en realidad no son frases mías, sino las profiere Manly Halliday, el personaje de una de mis novelas preferidas y más leídas, que se llama o se titula El desencantado. Aquí está. De un escritor nacido en Nueva York, Bud Schulberg, ¿verdad? Que incursionó en el cine y que tuvo una vida un tanto accidentada. Pero narra la historia en este libro de un hombre que ante los embates del cine, la preponderancia de la imagen, el Hollywood de entonces, se ve atropellado en su calidad ya de escritor viejo, pasado de moda y además ebrio. Entonces es un libro que yo les sugiero leer, un libro extraordinario y que me da pie para comenzar a charlar con ustedes. Esta vez tocaré muy brevemente, como debe ser, la brevedad es necesaria hoy en día, el tema del individualismo o del individuo, ¿verdad? Franz Kafka llegó a escribir que para él sería extraordinario o sería muy importante vivir sin ser molestado. Sin embargo, eso es imposible. Cuando uno vive en comunidad, cuando uno está en medio de los demás, vive en una ciudad, en un edificio, en un pueblo, pues siempre los otros no son el infierno, como diría Sartre. Pueden ser incluso algo peor, pero son la extensión de nosotros mismos. La vecindad es necesaria y se nos impone si queremos vivir fuera del exilio, fuera más allá de la ermita. Benjamin llamaba a las ciudades el asilo de los desterrados. Es decir, todos de alguna manera somos seres humanos, individuos o individuas totalmente solos. Y no conocemos nunca a fondo a aquellos que nos rodean, que nos prometen, que nos hablan, ¿verdad? Y sin embargo, tenemos que construir comunidad con ellos. ¿A dónde voy? Lo diré de una manera sencilla. Se hace comunidad a partir de la reunión de seres diferentes, no de seres iguales. Y entonces se construye una comunidad, no una comunidad de zombies o de personas predeterminadas que no tienen voluntad ni tienen vida propia, sino más bien deberíamos de pensar en comunidades donde todos somos individuos y tenemos pensamientos, vivencias singulares, particulares, y también tenemos opiniones sobre el mundo. Regularmente me molestan los juicios tajantes, impositivos, generales, pero sobre todo dogmáticos. Nosotros podemos opinar sobre las cosas, de preferencia pensando que no tenemos razón. Nosotros podemos discutir con otras personas, siempre esperando que el otro nos convenza. Recuerdo que hace muchos años leí un libro que todavía tiene sentido, del filósofo francés Jean-François Lyotard, que se llama La condición posmoderna. Y él decía allí, en alguno de sus capítulos, sencillamente, se preguntaba cómo es posible que una instancia individual o que un individuo pueda dar juicios o opinar sobre las cosas
de manera total, universal. Tenía razón Lyotard, es imposible. Nosotros damos juicios para tratar de relacionarnos con los demás, para expresarles nuestro saber, nuestro conocimiento, nuestros sentimientos, pero no para hacernos a la idea de que gobernamos el mundo a partir de nuestro pensamiento, sea este religioso, sea científico o incluso literario. La famosa globalización, que ha terminado finalmente más bien no en un humanismo ni en una filosofía o ética de la conversación, sino más bien en un gran negocio económico a nivel mundial, se opone a veces al individualismo o a los individuos, es decir, a los seres humanos que piensan libremente y que van construyendo su vida, incluso de manera marginal, a cómo supuestamente debe ser. El filósofo, creo que es catalán, yo no lo conozco, José M. Esquirol, en un libro que se llama El respeto o la mirada atenta, escribe y dice: nadie se engañe pensando que solo son las masas las manipuladas por los eslóganes de la propaganda y por los prejuicios ideológicos. También los intelectuales y los políticos y los científicos repiten lugares comunes, solo que a veces adornados con una retórica que parece algo más refinada. Es decir, que incluso 2 o 3 personas ya son multitud. Recuerdo, quisiera aludir a Aristóteles, que llegó a escribir que un gobernante que no conoce personalmente a sus gobernados, entonces está gobernando en una ciudad demasiado grande. Y aquí estamos hablando, pues, de la Atenas del siglo IV antes de Cristo. Y yo creo que hoy es imposible en estas grandes urbes, en estas ciudades, capitales, comunidades incluso absurdas en su dimensión, conocer a todas las personas. Sin embargo, pues uno debe de, me parece, ejercer el conocimiento de uno mismo, ¿verdad? Tratar vía la crítica, el lenguaje y la lectura, construirse un mundo. Si no puede viajar, si está siempre encerrado dentro de una rutina o un trabajo, pues puede ampliar su mundo, ampliando su lenguaje y su capacidad crítica. Un filósofo alemán, aquí tengo su libro, Rudiger Safransky, escribe cosas muy interesantes que tienen que ver con lo que estoy diciendo. Y escribe, por ejemplo, dice: el individualismo es una conquista importante de la cultura política y filosófica. Se basa en el pensamiento de que la diversidad humana, además de ser un hecho efectivo, es también un bien, una riqueza que debe conservarse. Y él, que como yo, o yo como él, estamos en contra de una globalización que haga a todas las personas iguales y que destruya su capacidad imaginativa. Escribe: el mundo estará lleno de significación o será un desierto, en función de que el individuo sea lúcido o sea poco inteligente. Por eso, configurar la globalización es una tarea que solo puede llevarse a feliz término si no se descuida otra necesidad, la de que el individuo se configure a sí mismo. Finalmente, después de esta cita de Safransky y de mi defensa del individuo o de la individua,
del ser humano, quisiera concluir con el comienzo. Es decir, el mundo, ese mundo que sufrimos, que nos acosa, que nos altera, ¿verdad? Está compuesto por personas distintas. Y es a partir de esta diferencia desde donde podemos construir comunidad, donde podemos comprender al otro en su diferencia y edificar mundo, establecer ideas, relaciones para dar lugar a una sociedad que pueda considerarse, como lo pensaba Richard Rorty, una familia ampliada. Y nos veremos si tengo ánimos y si tenemos suerte o mala fortuna. Muchas gracias.